Nos presenta a nuestro invitado, por favor, don Enver de Jesús Trujillo, jefe de negocios de Ricardo. Con mucho gusto, Diego. Tenemos a esta hora como invitado especial aquí a Rafael Enrique Sosa, el fiscal de la Unión Sindical de Encali-UCE. La Unión Sindical de Encali-UCE viene entregando noticias muy positivas, no solamente en Cali, sino a lo largo y ancho del país y ahora a nivel internacional. Acaban de recibir una condecoración en México. El presidente y el tesorero se encuentran en estos momentos en París y acaban de recibir también un reconocimiento bastante importante. Y en el tema que tiene que ver con empresas municipales de Cali en Cali, desafortunadamente lo decíamos en estos días, que hay unos políticos que desafortunadamente cogen en Cali como el caballito de batalla, ¿no? Vamos a hablar mal o bien en Cali para ver si conseguimos votos, cuando ese no es el tema es con propuestas, presentar un plan de desarrollo para Santiago de Cali que sea llamativo, para que desafortunadamente salgamos de tanto inconveniente que tiene Santiago de Cali, la inseguridad, falta de transporte, en fin. Tenemos a Rafael Enrique Sosa, porque hay un tema que para algunos es cuestionado, para otros no, y Rafael Enrique Sosa es un hombre muy estudioso, sabe mucho lo que tiene que ver con el tema de leyes. Rafael, bienvenido a esta información y quiero que nos aclare aquí a nosotros, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, cómo es el tema de los trabajadores públicos pasarían a ser oficiales y eso en qué perjudica o beneficia a Encali y a los mismos trabajadores. Tenga muy buenas tardes. Gracias, Enor. Buenas tardes para usted, buenas tardes para los miembros de la mesa y por supuesto que a su importante audiencia. Bueno, respecto al interrogante que usted formula, es necesario aclararle a la comunidad del distrito de Cali y a su área metropolitana que la expedición del acto administrativo 08 de Junta Directiva del 27 de abril del año que cursa y con la cual reclasificó los empleados públicos que ostentaban el cargo de jefe de unidad y coordinadores es totalmente legal. ¿Y en qué beneficia? Pues en mucho. Yo lo que creo es que se le quita a la clase dirigente de la ciudad el dominio que se tenía frente a esos 95, 96 empleados públicos, sin duda. Porque la sola declaratoria o la sola declaración de trabajador oficial de ese grupo humano de 95, quizás un poquitico más, los convierte por defecto en trabajadores oficiales con una vinculación de contrato de trabajo establecido en el 1083, decreto 1083 del 2015, que no es otra situación diferente de un decreto compilatorio de toda la reglamentación o normas jurídicas que tienen que ver con el empleo público. Entonces cambian rotundamente sus condiciones laborales y los hace derechosos de las convenciones colectivas de trabajo que actualmente tienen las organizaciones sindicales en Cali. Eso de alguna manera ha causado o ha generado las posibilidades para que los políticos en época preelectoral pues empiezan a incidir grandemente en las decisiones de Cali y se convierta el asunto no en una situación jurídica sino en unas alegaciones de tipo político para generar audiencia y para generar votos. Usted en estos días tuvo la oportunidad de ser invitado a una reunión en el club de Cali. En ese club de Cali estuvo un precandidato que se llama Edgar Montaño, que se abogado también como usted. ¿Cuáles serán los motivos de esa reunión y qué temas se trataron en la misma? Bueno, justamente alteraron el orden del día. El ponente de la reunión de esa situación de la cual usted está hablando, pues era el doctor Edgar Montaño. Lo acompañaba la doctora Elizabeth, que es la asistente del honorable senador López Maya, y justamente era tocar el tema de la reclasificación de los empleados públicos a trabajadores oficiales. Ahí tuve una participación activa
en unas explicaciones amplias y suficientes de lo que yo conozco en el ordenamiento jurídico, voy a decir empleo público, y pude contrastar con participación inicial el asunto, pero me llamó poderosamente la atención algunas confusiones puntuales y elementales que tuvo el doctor Montaña frente al análisis propiamente dicho de la reclasificación de los empleados públicos o trabajadores oficiales. Y voy a citar dos ejemplos claros. El primero es que el empleo público en Colombia es distinto al empleo particular que se da en la República. La normatividad que rige los trabajadores particulares está contenida en el Código Sustantivo de Trabajo. Y la nuestra, que somos trabajadores oficiales, está contenidos en normas como el Decreto 1083. Y es allí donde se pueden establecer claramente que no puede decir el doctor Montaña, por ejemplo, que hubiera sido mejor que Empresas Municipales de Cali hubiera tomado una posición diferente respecto a la reclasificación, y tal como lo dijo, lo recuerdo muy bien, y hay unas grabaciones ahí puntuales, que era necesario que al menos la entidad en Cali, a través de su representante legal, el doctor Fulvio, hiciera contratos de trabajo a término fijo, un exabrupto jurídico, porque la codificación del empleo público en nuestro país no presenta esa figura de contratación. Concluyo. Los contratos de los trabajadores oficiales son a término indefinido y tienen un periodo de prueba, que eso era lo que no podía entender el doctor Montaña. Y por supuesto que la gran diferencia que existe entre uno y otro empleado es que nosotros los trabajadores oficiales podemos ser objeto de cancelación del contrato de trabajo con justa causa. Eso es lo que dice el decreto 1083 del 2015, más no los trabajadores particulares, porque sencillamente el ordenamiento jurídico que rige la contratación de los particulares está contenida en el Código Sustantivo de Trabajo, parte individual, su artículo 64. Entonces son diferencias muy claras que no las tenía presente el doctor Montaña. Ya, se habla que económicamente esta figura de cambio oficiales de públicos a oficiales afectaría económicamente a la empresa, ¿eso es cierto? Pero fíjese usted, por ejemplo, voy a hacer una reseña histórica para que le quede claro, no solamente a ustedes que están en la mesa, sino a su importante audiencia. Porque hay que hacer igual un análisis de lo acontecido en la década de los 90. Cuando quizás ustedes recuerden que nosotros, antes de la expedición de la ley 142 de 1994, que es el régimen de servicios públicos domiciliarios, Empresas Municipales de Cali, la 142. Exactamente, antes de la expedición nosotros vemos un establecimiento público. Y como establecimiento público, pues nos regía en la época la ley 27 de 1992, que no es otra cosa, o que no era otra cosa que la ley de carrera administrativa. Entonces, a un grupo importante de trabajadores, dentro de los que yo estaba incluido, siendo inspector, fuimos reclasificados como empleados públicos de carrera administrativa conforme lo ordenaba en esa época la ley 27 de 1992. Pero curioso resultaba que para la época, la organización sindical que regía las relaciones laborales de Cali, pues era Sintrencali, y justamente reclasificaron los inspectores que estábamos por debajo de la jerarquía de los supervisores como empleados públicos de carrera administrativa y no los supervisores, por un detallito chiquititico del inspector Ruanini. Sí, se lo iba a mencionar, no me quería meter. Exactamente, sí, porque en la época 4 miembros de la junta directiva de Sintrencali ostentaban el cargo de supervisores. Así de sencillo. Entonces, fíjese la contradicción, el exabrupto jurídico, que muy a pesar de que estábamos por debajo, fuimos reclasificados nosotros como empleados públicos, no ellos. Entonces resumo el asunto porque entiendo que hay una situación de espacio y de tiempo por este importante medio de comunicación, y es... No, un breve horario.
Ah, bueno, ok. Listo, entonces... No, bien, Ah, bueno, bien, 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 exactamente. Entonces, surge la ley 142, que en su artículo 17, parágrafo, determinaba que los consejos municipales debían coger de lo que ordenaba la ley y clasificar en su naturaleza jurídica empresas municipales de Cali. Entonces, podía ser una sociedad por acciones, o podía ser una empresa industrial y comercial del Estado conforme lo ordena la ley 489 de 1998 a partir del 85, al artículo 85 y siguientes. Y fue de tal magnitud las gestas sindicales que hicimos en la época, inclusive regentada o presidenciada por el doctor, ahorita senador de la República, López Maya, Alessandro, que hubo un plantón monumental en el CAM de resistencia porque los señores concejales de la época querían, sí o sí. No quiero ir mucho más allá de las motivaciones que tenía el alcalde de la época para que nosotros fuéramos sociedad por acciones. Y solamente uno, y hay que decirlo con nombre propio, que se amarró los pantalones y desequilibró la intención macabra que tenían en esa época con el voto del concejal Soto, y fuimos empresa industrial y comercial del Estado. ¿Néstor Raúl Soto? Néstor Raúl Soto. Y fuimos empresa industrial y comercial del Estado. ¿Y entonces eso qué obligó? Pues obligó a empresas municipales de Cali para que a través de una resolución de gerencia general 7447 del 24 de noviembre del 97 reclasificar con retroactividad al 1 de enero de ese año 1997 a todos los que éramos trabajadores empleados públicos de carrera administrativa como trabajadores oficiales. Y es allí donde se presenta la piedra angular para poder explicar lo que usted pregunta, señor periodista, en el sentido de que qué tanto afectó económicamente esa decisión del 97, y si fue producto de comisiones de delitos, como lo dice el doctor Montaña, de la época, cuando es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta puntual trasladada desde la década de los 90, año 7, es qué tanto afectó las finanzas de empresas municipales de Cali, aunque los tiempos han cambiado, y yo le puedo decir que absolutamente para nada. Y tampoco se firmaron contratos de trabajo, y tampoco se alteraron las finanzas, pero lo que sí es de gran relevancia es que el precedente judicial o el precedente jurisprudencial que muestra la Corte Suprema en sala laboral, casación, ha ordenado en sendos fallos que esos funcionarios que ostentaban los cargos de trabajadores oficiales y que demandaron, pues sencillamente con indemnizaciones de 3.000, 2.500 millones de pesos. Entonces, si hay un precedente jurisprudencial que obliga, pues necesariamente lo que hizo la administración a través de su junta directiva, dándole alcance al gerente general, es cerrar la brecha para que se dieran otras sentencias con jurisprudencia que obligaban a la sala plena a acogerse a las decisiones que habían tomado en casos anteriores, con un ahorro más o menos de casi 26.000 a 30.000 millones de pesos. Eso es. Para terminar, ¿cuál es su profesión? Yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional. No estamos hablando con... No. Estamos hablando... tengo entendido que usted es socio, cambiando de tema, socio del Deportivo Cali, ¿no? No, yo fui. Pero cuando, ahorita que llegué, oí unas disertaciones de parte de ustedes, me parecía terrible, y lo quiero decir con profundo respeto. Voy al estadio, eso sí, como abonado. Tengo 2 hijos a los cuales les inculqué el amor por el Deportivo Cali. Hay un arquero, ¿no? Había un arquero, pero ya definitivamente cuando estuvo en la escuela... ¿Tiró los cuellos? No, sencillamente usted sabe que trazan una línea y dicen, bueno, los que no llamemos no pasan a élite, el que no pasa a élite, pues sencillamente tiene que colgar los guayos obligatoriamente. Pero eso es, y entonces noté, y esa es la preocupación que tengo yo como hincha, es que digamos, hay 1.000 pequeños dueños del Deportivo Cali. Claro, mil y algo dueños del Deportivo Cali que prefieren seguirse aferrando a ser propietarios del Deportivo Cali y no hinchas dolientes del Deportivo Cali. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Entonces uno va al estadio y uno encuentra, por ejemplo, esos socios que no tienen sino su acción y el voto. Y que ni siquiera el aporte que hacen mensual vale lo que valen las boletas. No, claro que exactamente. Póngale. Exactamente. ¿Cómo es de terrible, no? Exactamente, pero sirve el voto para escoger a unos señores bueno.
que yo quiero pensar de que administran bien al Deportivo Cali, pero dejo una duda grandísima porque debemos ya casi 97.000 millones de pesos y entonces la administración ¿dónde queda? Como dice Lombana, ni hablar del peluquín. Doctor, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por el espacio que me brinda y estoy atento a cualquier requerimiento de parte de ustedes. Sí, señor. Nos podría comentar perfectamente de vez en cuando el comentario imparcial. Vamos, Julito, ya regresamos. Peguen lo que se le ve.